por este tiempo precioso. Qué bueno es poder compartir la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Qué bueno. Muchas gracias a los músicos, los hermanos que han tomado este tiempo para preparar la alabanza, este tiempo de adoración. Gracias porque vamos a tener que comprar más sillas también. Le damos gracias al Señor. Pensaba en estos días, ha sido un año con muchos desafíos, pero también ha sido un año donde Dios nos ha hablado. Y creo que lo mejor que nos puede pasar es que Dios nos hable. Lo mejor que nos puede pasar es tener esa palabra que viene del cielo, la palabra que viene de parte de Dios, que nos sostiene, nos levanta, nos anima y sobre todo nos desafía en este tiempo. Estuvimos estudiando en los grupos de crecimiento la vida de Jonás. Qué preciosa palabra, qué precioso libro, cuánta edificación, cuánta confrontación de parte de Dios para nosotros como pueblo del Señor, como iglesia. Qué hermoso tiempo de aprendizaje, qué lindo es poder aprender de Dios. Por eso te invito, porque en breve vamos a comenzar con un nuevo estudio. Ya hemos llegado al final de Jonás, vamos a comenzar con un nuevo estudio que también va a ser así de desafiante, porque oramos y le pedimos la guía de Dios para que estos grupos de crecimiento nos ayuden a conocernos más a nosotros mismos, a conocer a nuestros hermanos y sobre todo a conocer al Creador de los cielos y de la tierra. Y una de las cosas que aprendimos en el libro de Jonás, cuando arrancábamos en Jonás leíamos que en el capítulo 1, versículo 17, dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto no era algo que había sucedido por casualidad. Justamente lo que vemos en el libro de Jonás es que Dios tenía preparado algo para la vida de Jonás. Dios tenía algo preparado para un pueblo que era la ciudad de Nínive. Dios tenía preparado para una multitud de gente, para toda una nación. Dios tenía preparado algo. Encontramos después en Jonás capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, y atención con esto, porque dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, preparó Dios un árbol, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Si vamos al versículo 7, dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a ese árbol. En el 8 dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y bueno, y continúa esta palabra, ¿no? A mí esto me hizo meditar mucho en las cosas que Dios prepara. O sea, Dios estuvo trabajando en la vida de Jonás, estuvo preparando algo especial para esa gente y sobre todo para el profeta. Dios tenía preparado los grandes eventos, pero Dios tenía preparado también el detalle. Qué bueno es cuando podemos entender que Dios prepara el detalle. Esto de preparar me habla a mí de que Dios se anticipa. Dios es un Dios que planea. Dios es un Dios que hace planes. Se compara más a un arquitecto, alguien que prepara previamente en el papel, en su mente, en el corazón, y va diagramando, va preparando ese proyecto para después llevarlo a cabo. Y en ese proyecto hay detalles que el arquitecto no va a dejar pasar por alto. Y así como vemos en la palabra que Dios no está improvisando.
Dios no es un Dios que improvisa. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. Dios prepara situaciones. Dios prepara eventos, por un lado, para que todos los seres humanos participemos. A ver, suceden cosas en la tierra. Con esto no quiero decir que es algo que Dios es el que lo está haciendo. Esto es algo que Dios prepara con tiempo. O sea, no es que esto vino porque Dios ya lo preparó. Esto vino porque tenía que venir, pero a Dios no lo tomó por sorpresa. ¿Está bien? A Dios no lo toma por sorpresa esto. Y veamos qué es lo que dice la Escritura acerca de las cosas que Dios prepara. Lucas, capítulo 2, versículo 30 y 31. Una de las cosas que Dios prepara para toda la humanidad, que Dios preparó para toda la humanidad, es la salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. A ver, no era un evento que Dios iba a preparar así como algo que se le ocurrió, no. Él preparó un tiempo de salvación. Jesucristo vino al mundo porque Dios así lo había planificado, así lo había preparado. Era el momento, era el tiempo que Dios había preparado para que Jesucristo viniera. Jesucristo no tenía que venir en este tiempo, tenía que venir en ese tiempo. Por eso es importante que entendamos que la salvación, el plan de Dios se preparó y que eso que sucedió iba a afectar a toda la humanidad, a partir de Cristo y antes de Cristo. Entonces, lo primero que Dios prepara, o que yo quiero que usted entienda que Dios prepara, es la salvación. Lo segundo que Dios prepara son buenas obras. Atención, Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas. Bien, o sea que Dios tiene preparado cosas buenas. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? A ver, Dios nos hizo, Dios nos creó y cuando pensó en nosotros, pensó en obras para que nosotros anduviéramos en ellas, para que nosotros pudiéramos caminar en esas obras que Dios preparó. Bien decía Hilda en el testimonio, ¿no? ¿Será que, o sea, Dios te dio otra oportunidad en tu vida? Estabas a punto de morir, esta persona estaba a punto de dejar de vivir, pero hay algo que tenés que hacer. Qué bueno es cuando como cristianos entendemos que no somos una casualidad. Dios nos preparó porque tiene algo para nosotros. Nosotros tenemos algo que hacer para Dios. Lo bueno de esto es que no es solo una obra. Aquí la palabra, el apóstol Pablo me está hablando de obras. O sea que son más de una obra la que yo tengo que hacer para el Señor. Esto significa que a veces tengo que olvidarme de mí mismo y necesito buscar cuáles son esas obras que Dios preparó. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, nos sentimos bendecidos. Sentimos que estamos llevando adelante el plan y nuestras vidas cambian rotundamente. Porque incluso los problemas, incluso las dificultades, incluso las situaciones más difíciles
que estemos viviendo, entendemos que son parte del propósito de Dios y que el enemigo no tiene poder sobre nuestras vidas si no es porque Dios le dio un permiso primero. Entonces viene paz a nuestra vida. Porque toda situación difícil Dios la permite para que nosotros podamos mejorarnos, para que podamos conocerle más, para que podamos crecer más. Amén. Bien, también Dios tiene una forma de actuar totalmente distinta a veces a la que nosotros esperamos. Dios obra de distintas formas, de distintas maneras. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué tremenda esta palabra. Qué hermosa esta palabra. Dios ha preparado no solamente obras para que nosotros andemos en ellas, sino que también Dios ha preparado cosas sobrenaturales, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Cuando vemos el ministerio de Jesús, una de las cosas que llama la atención justamente es que haya tanta diversidad en los milagros. Vemos a Jesús preguntándole a un hombre por sus pecados y todos ahí cuestionando al Señor, porque sí, este era un hombre pecador. Entonces Jesús le dice, bueno, toma tu camilla y vete a tu casa. Y todos tus pecados te son perdonados, así nomás. O sea, esa fue la orden de Jesús. Por otro lado, ves a Jesús que escupe en tierra, hace lodo y le pone barro en los ojos a un ciego. Vos decís, ¿qué locura es esta? ¿Ves? O sea, a veces algunas cosas hasta resultan un poco asquerosas. Porque vos decís, a ver, vos imaginate que yo te voy a orar ahora y te digo, bueno, mira, a ver, abrí la boca, sacá la lengua y yo escupo en tu lengua. ¡Wow! No, imagínate esa situación, solamente de pensarla. Algunos capaz de decir, bueno, prefiero seguir enfermo, ¿no? Frente a eso, a eso loco, ¿no? Y sin embargo encontramos el ministerio de Jesús. Jesús lo hace. Jesús hace esas cosas. Y es más, los evangelistas dicen que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, en ese momento todos los libros no se podrían escribir. O sea que cuando vemos que la gente venía a Jesús y dice que al finalizar el día todos habían sido sanados. Nosotros muchas veces vemos en las reuniones que Dios a veces sana a una persona, sana a 2 personas. En ministerios con muchos milagros, a veces son cientos de personas que sanan, pero rara vez, yo por lo menos no escuché nunca, de un ministerio donde todos fueron sanados. Todos. Y la gente iba desde la mañana hasta el atardecer y dice que todos eran sanados. Indudablemente el ministerio de Jesús era un ministerio que sobresalía, pero el Señor dice que nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo. Esas no son palabras mías, no son un deseo mío pensar de que Dios pueda hacer algo de lo que Él hizo, de lo que hizo Jesucristo, sino que Él mismo dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. O sea que esto es un desafío de parte de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros hagamos cosas mayores. Amén. Entonces, por un lado Dios preparó la salvación, por otro lado Dios preparó buenas obras, por otro lado vemos que Dios prepara cosas sobrenaturales para sus hijos y por otro lado vemos que Dios está preparando una morada eterna. Dios está preparando un lugar para nosotros. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, atención lo que está diciendo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A ver, el Señor no solamente tiene un lugar para Él, sino que Él fue a preparar un lugar para que nosotros estemos donde Él está. Como bien decía, tenemos seres queridos, amigos, hermanos de esta casa que este año han partido con el Señor, y hay una morada para ellos. Hay un lugar para ellos. Y tal vez nosotros no podamos llegar a entenderlo. He escuchado muchas personas que han muerto y que han vuelto a la vida. Y si hay un común denominador de esas personas, es que no quieren volver. Aquellos que han vuelto y dicen, yo no quería volver, pero el Señor me dijo, tenés que volver. Le ha pasado estos días veíamos una serie, ¿no? Una serie, una película, miramos en casa de Milagros Inesperados, creo que se llamaba así, de una nena que es un testimonio, que la nena está muy enferma, tiene una enfermedad incurable, y está muy mal, y ella después cae dentro de un árbol. Y bueno, ya pensaron que estaba muerta, y la verdad es que la nena había muerto. Y ella dice que se encuentra con el Señor. Y dice que ve algo tan precioso que ella no quiere volver. Y el Señor le dice, pero tenés que volver. Entonces ella le pide al Señor no volver como ella vivía. No quería estar en la situación. Y entonces el Señor le dice, no, vas a volver bien. Y ella no solamente que perdió su vida cuando cae en el árbol, sino que ella vuelve a la vida y los médicos no se explican cómo es sana. Es una película, es un hecho verídico, está constatado, no hay estudios de esto. Pero a mí me quedó eso, no querer volverse. Dios tiene cosas preparadas mucho más hermosas que las que nosotros vemos o entendemos acá. A veces vemos los paisajes, vemos lugares donde nos encantaría estar, vemos algunas playas en esta época donde decimos, ¡qué maravilloso! Pero quiero decirte algo, que lo que se creó acá es un reflejo de lo que hay allá. Lo que se creó en la tierra es un reflejo de lo que ya está preparado para nosotros. Esto es un extracto, lo más bello que puedas ver en esta tierra es un extracto. Es como mirar en un espejo donde uno no ve con claridad, pero lo que va a ver allá va a ser mucho más precioso. Dice el Señor y nos promete que allá no va a haber tristeza, que allá no va a haber dolor, que allá no va a haber pobreza, allá no va a haber llanto, allá va a haber paz, va a haber alegría, va a haber gozo. Alguien dijo alguna vez, algunos van a tener más gozo que otros, pero todos van a estar gozosos. Amén. Entonces estamos contentos porque Dios nos preparó salvación, porque Dios prepara buenas obras, porque Dios prepara una morada eterna para nosotros. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El hecho que Dios haya preparado algo no significa que nosotros no debamos prepararnos. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 27, versículo 6, así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. ¿Cómo venís caminando? ¿Cómo estás caminando en tu vida cristiana? ¿Cómo te venís moviendo en tu vida diaria, en tu relación con el Señor, en tu crecimiento
con el Señor. ¿Cómo es tu caminar? ¿Vivís tropezando o vivís en victoria? ¿Cómo vienen tus caminos? ¿Están torcidos o están derechos? Acá nos dice la palabra que este hombre se hizo fuerte, se fortaleció, porque preparó sus caminos delante del Señor. Por un lado, entonces, nosotros debemos preparar nuestros caminos. Incluso debemos preparar nuestros días, hermanos. Debemos levantarnos por la mañana y debemos prepararnos frente a lo que va a venir de ese día, entregarlo en oración, leer una palabra, afirmar la fe antes de salir a trabajar. Algunos se tiran de sus camas y ya comienzan a orar y a entregarle el día del Señor. Es importante que preparemos nuestras actividades, que preparemos lo que vamos a hacer siempre en oración para que Dios vaya adelante y para que en todos podamos sentirnos fortalecidos. Entonces nosotros debemos preparar nuestros caminos. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Debemos preparar nuestra casa. Debemos preparar nuestra familia. Debemos preparar nuestra relación con Dios. Y acá dice que él tenía un temor. ¿Qué significa? ¿Que él tenía miedo? No, no es que él le tenía miedo a Dios. Lo que había en él era fe. Fe para anticiparse de la misma manera que Dios. La fe se anticipa a creer. Y él se anticipó a creerle al Señor. Por lo tanto, él era una persona obediente. Él le obedeció a Dios. Aunque a sus ojos, aunque a su vista, no había nada alrededor que le dijera seguir creyendo. Tal vez todo le hablaba para que él se detuviera. Tal vez la constante voz en su cabeza de sos un tonto, ¿cómo vas a hacer esto en este lugar? Preparar un arca, preparar un barco. Dice que hasta ese momento nunca había llovido, por lo menos nunca había llovido de arriba hacia abajo, nunca había llovido como nosotros conocemos la lluvia. Nunca había sucedido. Sin embargo, él se preparó para lo que nunca había visto. ¿Usted se va a preparar para lo que nunca vio? ¿O está esperando la fe casual? Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, si Dios quiere. ¿Vieron que vivimos esas vidas? Si Dios quiere, si Dios tiene ganas. Bueno, ¿será que Dios lo quiso así? Un hombre de fe no actúa así. Un hombre de fe se prepara. Un hombre de fe se determina. Un hombre de fe está escuchando para obedecer, para hacer. No sale pensando, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Porque lo único que va a hacer es que siempre bajes el estándar de Dios. Que lo prepares a tu medida, que lo prepares a tu forma. Y que en definitiva nunca seas desafiado. Justamente lo que necesita la fe es un desafío. Siempre que le pidas algo a Dios, nunca le pidas algo que vos puedas alcanzar por tus propios medios. Nunca le pidas a Dios algo que vos podés hacer con tus propios recursos. Necesitamos pedir a Dios e ir por aquellos que no podíamos hacerlo por nuestros propios medios. Algo que no podrías alcanzar. Eso es fe. Eso es fe. Creer cuando puedo gastar lo que tengo en el bolsillo, eso no es fe. Eso es decisión. Decido gastar por lo que tengo en el bolsillo. Pero cuando yo le puedo creer a Dios, puedo tomar una determinación de hacer algo, aunque no vea.
entonces necesito preparar mi fe. Amén. Primero, necesito preparar mi camino. Segundo, necesito preparar mi fe. Y tercero, necesito preparar mi corazón. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras preparó su corazón. ¿Qué significa esto de inquirir? O sea, inquirir significa tratar de llegar al conocimiento de algo. ¿Qué es lo que quería conocer él? La ley de Dios. Él quería conocer la palabra. Poca gente se siente desafiada, está buscando conocer la palabra. Yo quiero decirte que hay poder en la Escritura. Hay poder en la palabra de Dios. Tal es así el poder que Jesucristo venció a Satanás con la palabra. Él le dijo, en cada tentación que tuvo del enemigo, escrito está. Es importante que como cristiano busques la palabra, estudies la palabra, leas la palabra, y si vos no entendés, pedile a Dios que te dé luz y Dios te va a dar luz. Dice Santiago, el que no tiene sabiduría que pida, porque tiene abundante sabiduría. Lo que no tenemos que hacer es boicotearnos a nosotros mismos y decir, no, yo no entiendo nada, no, yo nunca voy a aprender, no, yo no sé, no entiendo esto, qué es lo que dice, no entiendo qué es lo que significa. Le mandé un versículo bíblico a alguien y me dice, ¿y qué significa esa palabra? Le puse, googleala. Mira qué difícil. Claro, queremos que nos digan qué es todo. Y Esdras hizo algo distinto. Él dice, no, yo voy a inquirir, yo voy a buscar, yo me voy a preocupar, yo me voy a esforzar. Quiero saber qué dice la ley, quiero entender la ley. ¿Para qué? ¿Para saber mucho? ¿Para decir yo soy el que más sé acá? No, dice, primero para cumplirla. Él hizo 3 cosas. Adquirió conocimiento para cumplir la palabra. Adquirió conocimiento para enseñar la palabra. O sea, para compartir la Escritura. Amén. Fíjense todo lo que Dios preparó para nosotros y lo que nosotros tenemos que preparar. Indudablemente les podría hablar de muchas cosas más que Dios preparó. Y también te podría hablar de muchas cosas más que nosotros tendríamos que preparar para Dios. Por una cuestión de que uno a veces se olvida, lo voy a dejar en estos 3 de Dios y 3 de nosotros. 3 cosas que Dios prepara, 3 cosas que nosotros debemos preparar. ¿Recuerda la primera? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera cosa que Dios preparó? Vino hoy. La primera es la salvación. La segunda cosa que Dios preparó es obras. Obras para que nosotros andemos en ellas. Y la tercera cosa que Dios preparó, que es una morada eterna. Salvación, obras para que nosotros andemos en ellas y una morada eterna, que es lo que debemos preparar nosotros. Número 1, preparar nuestros caminos. Número 2, debemos preparar, ¿qué? La fe, muy bien ahí, la fe. Y número 3, debemos preparar el corazón. Debemos preparar nuestros caminos, debemos preparar nuestra fe y debemos preparar nuestro corazón. Amén. El Señor nos está llamando en este tiempo a prepararnos. Lo que Dios tenía preparado ya lo largó, ya está hecho. Ahora está todo lo que nosotros debemos hacer en fe
para alcanzarlo. Amén. Puede ponerse de pie. Vamos